Lo primero, darte las gracias a ti y a todo el equipo de la Fundación por invitarme, ¿no? Y a poder compartir con vosotros y con toda la comunidad pues algunas de las reflexiones que desde Tribu, pues en estas 3 semanas, ¿no? Que parece que llevamos años en esta situación, pero solo han sido 3 y desde luego menudas 3. Y la verdad que para nosotros es un lujo poder estar aquí con todos vosotros compartiendo, pues como decía, ¿no? Algunos de los aprendizajes y sobre todo reflexiones, porque todavía queda mucho por aprender en las próximas semanas y meses que tenemos por delante de esta situación. Este reto, que desde luego no tiene ningún tipo de precedentes en la sociedad actual, ¿no? Y por supuesto en este país, está sacando a relucir muchos talentos y muchas capacidades hasta ahora dormidas o no necesarias, porque ahora más que nunca la necesitamos ya no solo para tener éxito, sino para sobrevivir en un contexto tan complicado como el actual. Y hay un punto muy importante que a mí me gusta siempre hacer referencia y que creo que es fundamental, que es que en una situación como la actual, más que nunca sale a relucir que al final una gran empresa en un país como este o en cualquier otro lugar del mundo, se está demostrando que esa grandiosidad, ¿no? Por así decirlo, esa grandeza de las empresas no reside en el tamaño, en la facturación o en ningún otro punto de este tipo, sino que más que nunca se demuestra que esa grandeza de las compañías a día de hoy, en esta situación de adversidad, viene marcada por el espíritu, la ilusión y la actitud de nuestra gente. Y aunque muchas veces, y esto nos pasa a todos, somos conscientes de que el talento que tenemos es la clave del éxito de nuestras compañías, en el día a día, ante la normalidad, muchas veces se olvida, y yo creo que en situaciones como esta sale a relucir que al final, más que nunca y en todo lo que hemos vivido como sociedad y sobre todo en situaciones tan adversas como la actual, las personas son las que marcan la diferencia y las que nos permiten salir de cualquier fosa para realmente poder adaptarnos y afrontar una situación tan compleja como esta. Sí que es importante, para mí hay 3 grandes puntos que quería sobre todo trabajar. Al final, por un lado, es qué hago con mi gente, porque yo creo que esto es uno de los puntos más importantes. Y repito, a pesar de que sale mucho la importancia de replantear nuevos modelos de negocio, de adaptarte al nuevo canal digital, de afrontar procesos de innovación para poder sobrevivir en esa situación, creo que más que nunca es muy importante tener en cuenta qué quiero hacer como compañía con mi gente. Segundo, qué va a pasar después. Porque, como decía al principio, esto acabará más pronto que tarde y llegará ese día de después que tanto ansiamos, repito, más pronto que tarde. Y, por último, en definitiva, ¿qué? Es decir, ¿qué podemos hacer y qué es lo que realmente marca la diferencia en un contexto como el que estamos actualmente viviendo? Esto nos lleva a tener en cuenta que durante este periodo que dure esta etapa de coronavirus actual y las fases de posteriores y de recuperación, tenemos que tener en cuenta que hay 3 grandes puntos que sí o sí como compañía tenemos que tener el foco y tener constantemente medido hasta qué punto estamos haciéndolo bien o no. En primer lugar, es tener a la gente unida, y esto es muy importante. La distancia no puede ser un motivo para estar separados. De hecho, yo creo que nunca hemos estado, a pesar de la distancia, más unidos que ahora, y yo creo que es importante este punto porque ahora mismo la actitud y la forma que tengamos de tener a la gente conectada entre sí marca mucho la diferencia, y lo veremos cuando acabe todo esto y podamos analizar las compañías que mejor han pasado toda esta situación. Seguramente uno de los grandes indicadores de éxito ha sido la capacidad de mantener a la gente unida a pesar de la distancia. En segundo lugar, a la gente informada, y esto es muy importante. Sobre todo, lo veremos después también en el middle management, cómo esa capa intermedia es capaz de gestionar la comunicación que llega al resto de la organización, ahora más que nunca es fundamental. Y por último, enchufada, porque al final yo creo que no solo es un tema de estar conectados, unidos, de estar informados, sino además también de estar enchufados. Si no somos capaces de mantener, a pesar de la distancia, el nivel de entusiasmo, de proactividad y de ilusión que la gente tiene, es muy complicado que la gente de alguna forma se interiorice la responsabilidad que tienen, el compromiso que deben tener y, sobre todo, tengan la actitud necesaria para poder afrontar esta situación. A día de hoy, por la propia situación que vivimos y por el estrés emocional que mucha gente sufre, desde luego que es una situación muy difícil, y esto hace que el enchufismo en ese sentido, o sea, esa capacidad de tener a la gente muy bien ilusionada, sea fundamental. Desde Tribu, teniendo en cuenta que no es una cosa que digamos nosotros, sino que se está diciendo a nivel mundial y que lo plantean grandes medios de comunicación como la propia revista Forbes americana o también The Economist, una de las cosas que más se está hablando y proponiendo es que ahora más que nunca el rol del comité de dirección y concretamente del CEO, directora general de una compañía, así como directora de recursos humanos, de talento, cultura, etcétera, es clave, porque ahora más que nunca o somos capaces, como decía antes, de tener a la gente conectada, informada y enchufada, o no saldremos de esta. Con lo cual, ahora es más que nunca cuando tenemos que tener muy claro el papel que juega la función
hasta ahora llamada recursos humanos, ahora con todos los nuevos nombres que le estamos dando, de personas. Y para eso desde Tribu hemos querido crear un modelo que nos permita, más que un modelo, una especie de planteamiento, un poco un framework que nos ayuda a entender dónde estamos, qué nos queda por delante, qué situaciones vamos a vivir y, sobre todo, qué podemos hacer para poder afrontar esta situación desde el punto de vista de la gestión del talento lo mejor posible. Para ello hemos creado, como podéis ver, 3 fases y 3 drivers principales que nos ayuden a de alguna forma, poder plantear esta situación. Los 3 drivers o palancas que creemos que son clave a la hora de poder afrontar toda esta situación, como decía, son 3. El primero de ellos, y haciendo referencia creo que a lo más importante, porque ahora nos toca hacer un ejercicio de lead by example, de liderar con ejemplo fundamental, es el rol que juega el liderazgo de una organización, cuáles son los puntos más importantes que tenemos que tener en mente como comité de dirección y sobre todo como middle management para poder afrontar esta situación, qué nuevas habilidades, qué nuevo mindset hay que adoptar, cómo generamos cultura como compañía desde arriba para que el resto de la compañía sea capaz de poder avanzar en la buena dirección. Y aquí el driving leadership, que para nosotros es el eje 1, es fundamental, diferenciando muy bien el rol que juega el comité de dirección del middle management, porque como decía al principio, los comités de dirección a día de hoy, por la situación que estamos viendo, están muy centrados en lo crítico, en lo realmente inmediato y en lo que es para ayer, como el que dice, y sin embargo ahora más que nunca tenemos que confiar y delegar en ese middle management de mayor o menor tamaño según la propia estructura de cada compañía, la capacidad de tener a la gente, como decía antes, lo más conectada, enchufada e ilusionada posible, porque está en ellos y en ellas la capacidad de que la gente siga remando con más fuerza que nunca. El segundo punto clave es lo que nosotros denominamos en Tribu la Activating Experience, que no deja de ser la forma en la que queremos, a pesar de la distancia y el contexto emocional tan complejo que se está produciendo, cuidar de la experiencia del talento, del empleado que tenemos en una situación como la actual. Hablamos de temas como la cultura, el bienestar, el desarrollo del talento, la propia formación de nuevas habilidades y capacidades, es decir, todo lo que conlleva esa generación de la experiencia del talento en remoto de una forma y de un approach muy, muy diferente. Y por último, y no por ello menos importante, creemos también que en tiempos de crisis, como decía antes, con tanta información y tanto cambio, si antes ya era importante la comunicación, ahora lo es vital, pero vital. Y aquí creemos que todo lo que tenga que ver con esa interacción que genere engagement, que conecte de forma bidireccional al talento, a los empleados con el comité de dirección, con el liderazgo de una organización, es fundamental. Y por eso creemos que estos 3 ejes, ese leadership, esa experiencia del empleado, teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo, y por último, esa comunicación interna o interacción entre talento y empresa, es fundamental. Estos 3 ejes son para nosotros los que van a marcar la diferencia de aquellas compañías que cuando pase todo esto y miremos hacia atrás, podamos ver las que han sido capaces con éxito de poder afrontar esta situación. Estos 3 para nosotros son los más importantes. Por supuesto que hay otros y hay algunos que son contextuales, pero desde luego estos 3 son los que quizás mayor capacidad de actuación tenemos y, como decía antes, como preocuparnos no sirve de nada, ocuparnos sí, y de estos 3 cualquier compañía se puede ocupar. Para poder afrontar y darle un poco más de visibilidad a las compañías en este periodo de transformación y de evolución que estamos viendo provocado por el coronavirus, por el COVID-19, y lo hemos dividido en 3 grandes fases. Tenemos una primera fase en la que hablamos de lo que nosotros denominamos el meet the uncertain, por así decirlo, el conoce lo incierto, en donde al final estamos, pues como bien podéis ver aquí, en esa fase inicial que marca el inicio del proceso de cambio. Venimos de un proceso de shock muy duro, de repente tener que estar todos confinados, y es una situación muy compleja. En esta fase lo que tenemos que hacer es identificar como compañías lo que está cambiando y sobre todo aprender de la mejor manera posible a lidiar con esta situación que ha venido en muchos casos para quedarse, muchas de las cosas que estamos viviendo. Se determina, y que esto es muy importante, esta reflexión muy rápida, lo que se tiene que dejar atrás y lo que es prioritario, estratégico y absolutamente primordial. Y dentro de todo de este shock y de esta incertidumbre, como decía, tenemos que ser muy rápidos, muy eficaces y muy ágiles en la propia adaptación. El segundo punto es todo lo que nosotros hablamos del transition mode, que llegará más pronto que tarde, y seguramente esto a medida que vaya, por así decirlo, reduciéndose la intensidad del estado de alarma, empezaremos a entrar en esta etapa de transición, y esta fase es fundamental porque aquí es donde se decide realmente el que se queda en esta crisis y el que realmente es capaz de salir de esta situación. Aquí es donde se va a ver realmente quiénes son capaces, como decía antes, de activar ese liderazgo, esa experiencia del talento y esa comunicación interna como palancas fundamentales para poder afrontar esta situación. Y por último, aunque parezca muy lejano, también llegaremos, porque como decía al principio, de todo hemos salido como país y como sociedad. Llegaremos a esa fase de back on track, esa vuelta no a la normalidad, sino a esa nueva normalidad, y en esta fase pues se implica, ¿no?, un nuevo comienzo donde la empresa al final ya haya sido capaz de poder salir
de ese periodo de transición con un nuevo enfoque, con una nueva visión, seguramente incluso con un nuevo plan estratégico para esta década, porque desde luego otra cosa no, pero este momento que estamos viviendo ha modificado con un impacto enorme los planes que hasta ahora teníamos establecido para los próximos 2, 3, 4, 5 años y de este periodo de transición no solo habrá que salir seguramente con nuevos modelos de negocio, nuevas habilidades y nuevas capacidades, sino también con una nueva hoja de ruta y lo importante aquí sobre todo es que seamos capaces de involucrar cuanto más y mejor a nuestros equipos para orientarlos, motivarlos y hacer que sean el motor principal de esta vuelta a la nueva normalidad. Ahora hay que pasar del termómetro de facturación, que sigue siendo fundamental en una época de crisis, a también un termómetro emocional para ver dónde está mi equipo, dónde está mi gente, cómo se está sintiendo y cómo podemos actuar y de alguna forma intervenir positivamente para poder de alguna forma conducir a la gente en la dirección adecuada. Si entramos, por ejemplo, partiendo de estos 3 drivers que comentaba ahora, si entramos en estas 3 fases, repito, desde la perspectiva de estos 3 drivers, si entramos en la primera, en Meet the Uncertain, y hablamos de estos 3 ejes que comentaba, Driving Leadership, Activating Experience, Engaging Interaction, tenemos que tener en cuenta, sobre todo empezando por el punto de Driving Leadership, que uno de los puntos más importantes, sobre todo en el caso del top management, es disponer de la información adecuada y actualizada de forma constante. Es muy importante tener cuanto más y mejor contexto, mejor. Es importante la identificación en el top management de las prioridades y de los puntos críticos. Pasa en muchas compañías que no saldrán de esta, no porque no tuvieran el talento adecuado, sino porque no han sido capaces de priorizar ante tanta cosa que hay que hacer. Y luego, sobre todo, muy importante en el top management, dentro de este concepto de Driving Leadership, el generar una visión para afrontar cuanto más y mejor el contexto que estamos viviendo. Si esto lo trasladamos dentro del primer punto de Driving Leadership al middle management, es muy importante también tener en cuenta que tienen que estar más presentes, visibles y transparentes que nunca. O sea, esa conexión directa y constante con la gente es fundamental. Tienen que mantener el contacto constante con los equipos y acompañarlos en el proceso de transición y de evolución que estamos viviendo, escuchándolos en todo momento. Es muy importante la empatía en el middle management de las organizaciones y ese desarrollo de la empatía es más importante que nunca y, sobre todo, promover entre este middle management y el conjunto del resto de la organización nuevas metodologías de trabajo para que el rendimiento, a pesar de la distancia, no decaiga. En segundo punto, desde la perspectiva de la Activating Experience, de lo que es la experiencia del empleado en remoto, teniendo en cuenta puntos como la cultura, el bienestar o el desarrollo, es muy importante que las compañías hagan una reflexión muy rápida para identificar y entender en qué punto están o en qué punto se ha quedado la que hasta ahora era la experiencia normal del talento, es decir, cómo están gestionando a pesar de la distancia la experiencia del talento que tienen. Muy importante ser capaces también de anticiparse al proceso de adaptación al cambio y, sobre todo, que la cultura de la compañía, a pesar de la distancia, esos valores, esos comportamientos que antes físicamente en una oficina física podíamos tener más cerca, esa cultura no se diluya a pesar de la distancia. Y ya por último, a nivel de Engaging Interaction, en esta fase 1 de Meet the Uncertain, que es en la que estamos actualmente, muy importante mantener una comunicación bidireccional, cercana y empática en todo momento, optimizar la comunicación tanto formal como informal, evitando cualquier tipo tanto de bulos como de desinformación internamente en las compañías, y para esto hay muchas formas y seguramente las tradicionales, es decir, las típicas intranets y newsletters no valen. Hay que crear nuevas metodologías y nuevas formas para poder comunicarse internamente y, sobre todo, visualizar necesidades y monitorizar estados de ánimo a través de esta comunicación interna para poder tener el pulso constante de la situación de nuestras organizaciones. Esto sería la fase inicial, repito, la fase 1 de este Meet the Uncertain en la que estamos actualmente. Una vez que pasamos a esta segunda fase, que llegará en las próximas semanas y que tendrá un periodo de duración dependiendo de la empresa, el sector e incluso el país, en este periodo de transición, donde decía antes que aquí se decidirá los que salen reforzados y los que se quedan en la curva, tenemos que tener en cuenta que al final, como el middle management, tenemos que hacer de alguna manera o conseguir, por así decirlo, que la gente o que ese top management, como decía, ese comité de dirección, sea capaz de anticiparse a las situaciones más complejas que puedan de alguna forma surgir ante esta situación. Tenemos que tener, una vez más, muchísimo foco en las prioridades estratégicas y en aquello que nos va a hacer salir de este periodo de transición, involucrar mucho e identificar a los agentes claves, y para esto hace falta tener muy bien mapeada la organización, identificar ese talento clave que nos permita salir de esta situación, que no muchas veces tiene que ser el que está más arriba, sino identificar en todos los niveles de la organización, y luego ser un motivo absoluto, que creo que es fundamental, de inspiración para aquellos a quienes son capaces de liderar. Si en esta fase de transición el liderazgo de la compañía no se comporta
de forma ejemplar, y esto es muy complicado, no seremos capaces de provocar también comportamientos ejemplares en el resto de la organización. Desde el punto de vista de la experiencia del empleado, este segundo bloque morado, tenemos que tener en cuenta que más que nunca va a ser fundamental reforzar y promover beneficios o nuevos beneficios que puedan surgir desde el punto de vista de la cultura de bienestar de cara a los empleados, seguir generando nuevos modelos de trabajo en remoto con nuevas capacidades y nuevas habilidades que permitan no reducir el rendimiento, monitorear muy importantemente de forma constante el performance y el estado de ánimo de los equipos, esto es muy importante en ese sentido, y sobre todo reducir y controlar al máximo las posibles fricciones que puedan surgir al tener los empleados, ¿no?, esa experiencia en sus propias casas, ¿no? Y ya por último, a nivel de comunicación interna o de engaging interaction, como decía, es muy importante que las compañías sean capaces de brindar apoyo y soporte emocional en las comunicaciones que sean capaces de generar para asegurar ese bienestar, compartir buenas prácticas y consejos que se estén produciendo tanto interna como externamente en la compañía para que la gente tenga reflejos, ¿no?, o ejemplos que poder seguir, y sobre todo seguir comunicando de forma realista, no generar falsas expectativas ni cosas que no van a suceder, de forma realista, pero siempre manteniendo el optimismo para que la gente sea capaz de que esta curva seamos capaces de poder frenar la caída lo antes posible y empezar a crecer lo antes también que seamos capaces para pasar de esta etapa a la siguiente que vamos a ver ahora. Que será esa vuelta, no a la normalidad, como decía antes, sino a la nueva normalidad. Y para esto es muy importante que tengamos en cuenta que al final aquí vamos a tener 3 grandes ejes principales, partiendo, ¿no?, de los que comentaba previamente. En primer lugar, cuando hablamos del top management de cualquier organización, tenemos que ser capaces ahora más que nunca de transmitir visión de nuevo futuro. Es decir, aquí va a haber un ejercicio muy importante en la dirección de, una vez que tengamos clara esa nueva hoja de ruta, ser capaz de transmitirla con claridad al conjunto de la compañía, reflexionar, y hablo todavía del top management, de lo aprendido, tanto como comité de dirección como organización, teniendo en cuenta todos los inputs que podamos recibir, transformar todos estos aprendizajes en nuevas oportunidades de negocio, nuevos procesos, nuevas herramientas y, por último, trasladar en la medida de lo posible siempre mensajes optimistas, constructivos, que permitan a la compañía saber que lo peor ya ha pasado y que ahora toca remar para poder recuperar en la medida de lo posible la situación previa a esta crisis e incluso poder mejorar teniendo en cuenta todo lo aprendido, porque, repito, no dejan de ser herramientas que nos llevamos puestas de toda esta situación. Y ya para acabar, en la parte de comunicación interna, dentro de esta fase 3 de Back on Track, reilusionar a todos nuestros colaboradores con la perspectiva de futuro, generar mucha comunicación realista, repito, pero muy optimista, resaltar casos internos de éxito que celebren lo conseguido y, sobre todo, abogar por una comunicación muy bidireccional donde podamos también preguntar a la gente, involucrarles en este proceso de vuelta a la normalidad. Desde luego, todo esto son pautas que a día de hoy, como decíamos, no dejan de ser reflexiones y aprendizajes de crisis anteriores que hemos podido obtener y que tenemos claro que, como decía antes, el día después llegará, saldremos de esto, pero es muy importante que tengamos en cuenta que estas 3 fases sí o sí se van a producir, que cada compañía las vivirá de forma diferente, que muchas de ellas, incluso muchas compañías vivirán con 2 fases solapándose entre sí, donde habrá áreas que estén más adelantadas que otras, pero lo que está claro es que tenemos que tener en cuenta que preocuparnos no sirve de nada, ocuparnos por solucionar, pues desde luego que sí, ¿no? Y en ese sentido creo que estos 3 ejes del Driving Leadership, Activating Experience, Engaging Interaction son 3 ejes, 3 herramientas que toda compañía tiene, que puede activar y que desde luego nosotros lo que estamos viendo en muchas organizaciones es que al activarlas, y la verdad que tenemos la suerte de poder estar haciéndolo, están dando resultados muy potentes, porque a nada que haces en tiempos tan duros la gente lo agradece, lo valora y responde muy positivamente. Con lo cual, estas 3 cosas no hay que preocuparse por ellas, hay que ocuparse por realmente utilizarlas y poder activarlas. Todo esto nos lleva, y ya voy acabando, a que al final ahora como compañía salga a relucir, en ese sentido, ¿no?, por así decirlo, lo mejor de cada uno de nosotros, sale a relucir la importancia del propósito. Quizás no sepamos dónde vamos a estar, pero desde luego que sí que ahora tenemos como compañía la capacidad de demostrar el porqué de lo que hacemos, y aquí es clave que intentemos ser capaces de canalizar a la gente que muchos de los cambios que vamos a vivir quizás cambien el qué hacemos y el cómo lo hacemos, pero el por qué tiene que mantenerse intacto para que la gente siga muy enchufada. Muy importante la importancia de la acción, y yo creo que aquí, como decía antes, está muy bien estar preocupados, pero lo que hay que hacer es actuar, y para eso yo creo que muchas compañías, ya no solo desde el punto de vista de ser responsables y de alguna forma contribuir socialmente al resto de las personas que formamos parte de esta sociedad, pero también internamente tomar acciones internas y externas que nos permitan no quedarnos en el sitio, sino seguir avanzando. Y por último, y muy importante, la actitud. Yo creo que hay que ser realistas más que nunca, pero también creo que es fundamental, y creo que esta crisis está sacando lo mejor
de verdad lo digo, de esta sociedad, de este país y de muchísimas compañías que formamos parte de la economía de España, y creo que es importante que la actitud no decaiga. Por eso lo decía al principio, podrá caer el PIB, el empleo y otras muchas cosas, pero la actitud no puede decaer, y para eso el liderazgo de una compañía tiene que jugar un papel fundamental de predicar con el ejemplo. O nosotros somos los primeros que mantenemos el propósito activo, que generamos acciones y que hacemos de la actitud nuestra mejor herramienta, o no seremos capaces de hacer que el resto de las personas que nos acompañan se sumen también a esta forma de poder afrontarlo.